Buenos días a todas y todos. Como director del centro, es para mí un gusto daros la bienvenida a la Semana de Encuentros CEAPAT 2024 que organiza el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT. Este es nuestro evento anual, mediante el que queremos informar e intercambiar conocimiento y buenas prácticas con todas las personas que, por diversas razones, confluyen alrededor de la accesibilidad, la autonomía personal y las tecnologías y productos de apoyo. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Maite Sancho, directora general del Inserso, a quien agradezco el esfuerzo, el apoyo y el cariño que supone contar con ella hoy en esta casa. Bienvenida, Maite. También quiero agradecer la presencia del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, con quien tendremos el gusto de conversar en unos minutos. Hoy, 4 de noviembre, además, dedicaremos la mañana a las ciudades más accesibles, donde reflexionaremos acerca del desarrollo y gestión de la accesibilidad en el ámbito local español. Nuestra primera mesa estará dedicada a ciudades más accesibles, una retrospectiva 1983-2023, y la segunda versará sobre la experiencia en las ciudades españolas, gestión de la accesibilidad. Por último, tendremos una conversación con Alberto Jofre Bernardo, director del Comité Paralímpico Español. Mañana, martes 5 de noviembre, exploraremos la innovación en tecnologías y apoyos personales. La primera mesa estará dedicada a los apoyos personales y productos de apoyo en la actividad deportiva y la segunda versará sobre inteligencia artificial para la autonomía personal y el bienestar. Cerraremos la jornada con una conversación con Manuela Brinques Martínez, directora técnica en Full Audit. El miércoles 6 de noviembre, la jornada sobre patrimonio cultural accesible nos permitirá conocer los desafíos y oportunidades que representa la accesibilidad en el patrimonio cultural, contando con una mesa sobre medio urbano y otra sobre medio natural, y conversaremos con Nieves Peinado Margalef, arquitecta de CEAPAT. El jueves 7 de noviembre dedicaremos el día a las miradas sobre la accesibilidad de la mano de profesionales de distinto ámbito de actuación, con mesas dedicadas a la percepción de la accesibilidad por parte de los profesionales y el lenguaje claro en diferentes entornos, cerrando con una conversación con Pascal Mathieu, responsable de Integración Paralímpica, de Accesibilidad y de la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Delegación General en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Para finalizar, el viernes 8 de noviembre nos asomaremos a la accesibilidad que viene, con una primera mesa dedicada a inteligencia artificial, el vehículo autónomo y la I+D+I, y una segunda sobre la accesibilidad que viene de la mano de los profesionales de los profesionales de ASEPAU, de UNE y de Accessible.eu. Estas jornadas llegan finalizaremos con una sesión de cierre con arte junto con Sara Acad Galeote, codirectora de Palmira Teatro. Estas jornadas llegan a vosotras y vosotros a través de nuestro canal de YouTube, con medidas de accesibilidad a la comunicación, como el subtitulado en directo a cargo de FIAPAS, interpretación en lengua de signos española por parte de Signar y audiodescripción que realizaremos a lo largo de la jornada, el equipo con la intención siempre de incluir de manera adecuada al mayor número de espectadores posibles. Las preguntas a nuestros participantes serán respondidas por escrito con posterioridad y publicadas en el blog del CEAPAT. Además, una vez finalizada la semana de encuentros, subiremos las grabaciones a nuestro canal y prepararemos un podcast, seguramente, si nos da el tiempo, con contenidos extraídos de las conversaciones. Bueno, me vais a permitir unas breves palabras antes de dar paso a Maite. Comenzaré por decir que estamos en una especie de salón, en un set, donde hay pues unas butacas, un sofá y el que les habla, Santiago Dualde, es un hombre de mediana edad, con barba, chaqueta gris jaspeada, y me acompaña a mi lado Maite Sancho, también una mujer de mediana edad. No, dice que no. Una mujer mayor. Una mujer mayor. Con gafas color azul, con un chal o yo soy muy malo para la vestimenta, de color granate y una falda color negro. Simplemente, bueno, ahora antes de introducir la conversación o la charla, destacar que poco tiempo después de la semana de encuentros del año pasado se aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución,
Esta reforma, que es la primera de contenido social, supuso adaptar el texto constitucional a los tiempos actuales, eliminando denominaciones y conceptos obsoletos que hoy se consideran incluso ofensivos en algunos extremos. Pero más importante es la introducción en el texto constitucional de nuevas obligaciones para los poderes públicos y la sociedad en general, garantizando la igualdad de oportunidades, la plena participación en la vida social y económica y la eliminación de cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad. Específicamente establece que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Esta mención a la accesibilidad, pionera en el derecho comparado, nos brinda un nuevo y necesario impulso como centro de referencia estatal y esperamos poder acompañar tanto a la ciudadanía como a la Administración en el camino para hacer frente a los retos del futuro y trabajando por una sociedad cada vez más humana, más equitativa y más inclusiva. Bueno, Maite, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a esta que en parte, por no decir desde siempre, ha sido mi casa y vuestra casa y en general la de todas las personas que trabajamos desde el ámbito profesional por mejorar la vida de otras personas, de muchas, yo diría de todas, desde hace tantos años, ¿no? Es un auténtico placer encontrarme con antiguos compañeros que ya somos todos un poco mayores, pero obviamente la más mayor soy yo y que, bueno, pues que seguís aquí a pie de obra, ¿no? Con lo cual, pues bueno, gracias por estar aquí y gracias a todas las personas que venís representando a otras administraciones o a otras instituciones locales o autonómicas y en algún caso pues a agrupaciones profesionales como puede ser arquitectos y demás, ¿no? Así que creo que esta es una oportunidad en un día y en unos días especialmente trágicos como los que estamos viviendo y que además pues por parte de nuestro ministerio pues se ha decidido de alguna manera suprimir las agendas de actos públicos, pero esto lo consideramos un acto familiar de alguna manera también y que realmente, pues por ejemplo, el tema de hoy merece la pena analizar, justamente observando la catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Y teniendo una evidencia excesivamente dura de lo que supone también el tener espacios accesibles o no accesibles, el tener información suficiente o insuficiente y la generación de situaciones terribles como las que vivimos, entre otras cosas, pues en parte diría que provocadas por nosotros, por las personas, ¿no? En gran parte, ¿no? Porque, pues bueno, cambiamos tanto la naturaleza que yo creo que también nos da avisos, ¿no? Este ha sido un aviso enorme, pero bueno, creo que nunca puede tener tanto sentido estar hoy aquí y hablar de accesibilidad ciudades como en estos días, ¿no? Donde va a costar muchísimo esfuerzo hacer que otra vez esas poblaciones sean accesibles a todos los ciudadanos, ¿no? Por parte del Ministerio y tanto de la Dirección General de Discapacidad, con Jesús a la cabeza, que está aquí, como por parte nuestra y todo, en general todo el equipo ministerial, estamos ya trabajando con la comunidad autónoma para intentar apoyar y os podemos asegurar que el asunto de accesibilidad está en las primeras líneas de un documento, ¿no? Porque, claro, sin esto no hay manera de avanzar, ¿no? Veremos a ver si conseguimos hacer algo y bueno, yo creo que en general, además, pues al menos desde que yo estoy aquí, que como muchas personas sabéis de las que estáis aquí, pues soy una antigua funcionaria de esta casa, después de 30 años, después de irme a otra fundación no gubernamental y bueno, pues ahora vuelvo con muchísimas ganas de que algunas iniciativas como es esta concretamente pues recuperen más vida de la que tienen en este momento.
¿no? Todavía no tenemos un diagnóstico completamente claro, pero sí, desde luego yo tengo muy claro el que este centro tiene que estar a la cabeza, como lo ha estado en muchas ocasiones, pero que tiene que estar a la cabeza de la innovación y de la generación de conocimiento para poder apoyar a personas que necesitan apoyos y necesitan cuidados, pero también para apoyar a toda la ciudadanía, ¿no? Yo cada vez más tengo una mirada transversal completamente de cómo podemos hacer territorios amables, y a pesar de haber promovido todo el movimiento de ciudades amigables que conocéis bien, y territorios amigables, y que obviamente pues es súper interesante y con el que se avanza mucho, pero también se avanza muchísimo con una mirada universalizadora de lo que es vivir bien, vivir amablemente en nuestros territorios, en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Yo creo que algunas instituciones que están aquí representadas, como el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, pues ya han trabajado mucho y todos hemos podido comprobar el efecto del diseño urbano, en este caso, y también obviamente del diseño o no diseño rural, el impacto que eso tiene en la vida de las personas y cómo puede permitir el poner en marcha programas y proyectos mucho más adecuados a las necesidades. Me estaba acordando de las famosas y controvertidas supermanzanas en Barcelona, ¿no? Pero siempre lo recuerdo como un diseño urbano, una propuesta, un proyecto de diseño urbano ha generado también una reformulación de diseños de provisión de servicios a personas que necesitan cuidados, y esto es la base, ¿no? Yo creo mucho en el modelo ecosistémico de cuidados en el ámbito local y en lo pequeño, y en el diseño y coordinación desde lo pequeño, desde lo territorial, y por lo tanto pues creo que tenemos muchísimo que hacer en todos estos asuntos, en los que es verdad que hemos aprendido, pero nos queda muchísimo por aprender, al menos a mí, pero creo que en general al sector, ¿no? Tenemos la suerte de estar muy cerca del ámbito de la discapacidad. En este momento trabajamos de una manera muy, muy integrada, y eso, por lo menos a los que venimos del ámbito de la vejez, pues es un regalo, ¿no? Porque, como bien sabéis, pues hay mucho más desarrollo conceptual y muchas más cosas en el ámbito de la discapacidad que en el ámbito de la vejez. Pero, Jesús, que de paso ya te puedes incorporar, porque nos han liado aquí para tener una conversación. Sí, me quedo. Pero los dos. Pero bueno, que vamos aprendiendo poco a poco, o sea que no sois los únicos. Así que bienvenidas y bienvenidos otra vez, y comenzamos, ¿no? Muchas gracias. Venga. Bienvenido, Jesús. Bien hallado. Bueno, pues nada, para mí es la verdad que un honor contar con la presencia vuestra, dos personas que, más allá de vuestras responsabilidades actuales, tenéis una dilatada trayectoria en vuestros campos. Y eso es la edad, Santiago. La mía. Y bueno, nada, aprovechar que estáis aquí un poco para conversar pues sobre los temas que tenemos en común, sobre los desafíos, sobre cómo veis un poco, tomando en cuenta la accesibilidad, pero bueno, cómo veis cuáles son los desafíos inmediatos y futuros, un poco respecto a la inclusión de las personas con discapacidad, de las personas mayores, y también, bueno, dónde creéis que deberíamos o podríamos incidir más para imprimir un impulso o para renovar el impulso que se da siempre a estas cuestiones desde donde estamos, ¿no? Desde las políticas sociales. ¿Empiezo? Sí, claro, cuando quieras. Bueno, pues mis primeras palabras son de dolor compartido con las víctimas de esta gana. Lo decía la directora del Inserso. Y yo lo digo también alto y claro, que el cambio climático mata. Y los servicios públicos y lo público salvan vidas. A todos aquellos que están haciendo apología, desinformando y intoxicando sobre lo que significa el Estado, les diré que el Estado son los bomberos, es la sanidad, son los maestros, las maestras, son la gente que trabaja en el CEAPAT. Con lo cual, cuidado con ese tipo de mensajes. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, lo decía también la directora del Inserso, ya estamos
trabajando para dar respuestas a la gente sobre lo que necesita. Ahora mismo hay que poner el foco en rescatar cadáveres y empezar a darles esperanza. Esperanza que va a venir también desde lo público, por supuesto, unas nuevas casas, ayudas para gente que lo ha perdido absolutamente todo. Con respecto a la pregunta que me lanzas, la inclusión se ha convertido en un lugar común. Un lugar común que vale para todo, y si vale para todo no vale para nada. La inclusión tiene que partir de 3 parámetros. Y si no se dan esos parámetros, no hay inclusión, que es presencia, progreso y participación. Con lo cual, cuando hablamos de servicios públicos inclusivos y pensando en personas mayores y pensando en personas con discapacidad, tenemos que estar en toda la cadena de la concepción de ese servicio público. ¿Cómo hacemos que estemos en toda la cadena del servicio público? Pues yendo de la mano de 3 amigas, de 3 aliadas. Uno es el diálogo civil. Tenemos que estar en permanente contacto con las personas que ahora mismo están fuera de esos servicios públicos, a través de sus organizaciones representativas. Es decir, para que una persona mayor pueda disfrutar de un servicio de atención al cliente, de un servicio de atención a la ciudadanía, del 112, volviendo al contexto de las emergencias, hay que hablar con las personas mayores, hay que hablar con las personas con discapacidad. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se practica? ¿Cómo está concebido ese servicio público? ¿Es usable? ¿Es practicable para las personas mayores? ¿Es usable? ¿Es practicable para las personas con discapacidad? Metámoslas desde el inicio. Pero metámoslas a las personas o en primera persona, porque es verdad que muchas veces que hay organizaciones que nos hablan técnicos. No. Aquí hay que poner a las propias personas con discapacidad, a las propias personas mayores. Otra amiga de este viaje es la accesibilidad universal. También, ojo con este concepto, que la accesibilidad universal, cuando hablamos, hay que tener en cuenta muchas aristas. El CEAPAD yo creo que es un ejemplo claro de lo que es accesibilidad universal. Es de que una persona pueda venir aquí en silla de ruedas, que pueda comprender qué pasa en este edificio, si es una persona con autismo, que pueda entender lo que pasa en esta conversación a través del subtitulado, a través de la lengua de signos, y para que ese servicio público sea inclusivo, tiene que ser accesible. Es decir, tiene que poder llegar a toda la ciudadanía sin excepciones. Habrá veces, y eso también hay que decirlo, que no pueda ser. Y ahí entran en juego pues ajustes razonables. La accesibilidad no es magia y la accesibilidad pues muchas veces está supeditada a cuestiones presupuestarias. Hay cosas que no vamos a poder hacer a día de hoy. Y luego hay otra cuestión que es el cambio normativo. Es el cambio normativo y en eso estamos. En eso está la directora general del Inserso, en eso está esta persona que les habla, que es, pues blindar este tipo de cuestiones que estoy diciendo en la norma. ¿Para qué hay que blindarlos en la norma? Precisamente para que cuando se produzcan este tipo de quiebras, personas como yo podamos ir a la justicia a reclamar, a buscar reparación, para generar obligaciones en las administraciones públicas. Es decir, que si yo digo que ahora la accesibilidad, como lo vamos a meter en la reforma de la Ley General de Discapacidad y la Ley de Dependencia, en el marco del contexto de la ley, de la Constitución, porque la Constitución habla de espacios universalmente accesibles, eso tiene que positivizarse en una ley ordinaria. En las leyes ordinarias que más nos tocan a las personas con discapacidad es la Ley de Dependencia y es la Ley de Discapacidad. Pues vamos a llevarlo ahí. Hacer desarrollos reglamentarios para que se sepa cómo tiene que ser la accesibilidad en el transporte, cómo tiene que ser la inclusión en la educación. Todo eso hay que ponerlo negro sobre blanco en el BOE,
precisamente para que se convierta en un mantra que todos invocamos, pero nadie sabemos qué es. Perfecto, Maite. Ya lo ha dicho casi todo, Jesús. Pero lo cual yo te agradezco mucho, pues porque además tienes una mirada, digamos que complementaria, pero también, pues eso, un poco diferente al discurso en el que nos movemos en la vejez. Yo ahí sí que me gustaría hacer una matización, ¿no?, que tiene que ver con el envejecimiento de la población y con las personas mayores, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos también de la participación, ¿no? En el caso de la participación del ámbito de la discapacidad, como decía antes, yo creo que se ha avanzado muchísimo y sobre todo también en reconocer la opinión y la capacidad de intervención en personas que tienen algún tipo de limitación, ¿no?, física o cognitiva, ¿no?, cosa que nosotros estamos lejísimos de esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí tenemos que crecer mucho. El mundo asociativo del ámbito de la vejez es muy frágil y bueno, estamos ahí intentando acompañarles en un proceso de crecimiento por el cual ellos y ellas puedan participar mejor, ¿no? Eso por una parte, pero luego hay otra parte que sí que creo que es necesario delimitar, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad, yo hablaría de personas con necesidad de apoyos y cuidados entre las personas mayores, no de todas, ¿no? No de todas, porque la mayoría pues las colocaría casi en el ámbito de ciudadanía, ¿no?, con necesidades, iba a decir normalizadas, cosa que no regulares. Es muy exacto, con necesidades cotidianas como cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Claro, yo soy de ese club, ¿no? Por lo tanto, pues lo defiendo también desde mi participación. Y luego está el mundo de los cuidados de larga duración y la necesidad de adaptar entornos y de adaptar en general pues soluciones a estas personas. Ahí tenemos el gran reto de contar con expertos por experiencia, como podéis contar en el ámbito de la discapacidad, y creo que, bueno, pues poco a poco las generaciones que vamos llegando, pues creo que vamos a exigir mucho más nuestra participación y nuestra presencia en la toma de decisiones, que está tan lejos de nuestros conocidos como deseos y preferencias, en eso en parte como las del mundo de la discapacidad. Es decir, que el diseño de los recursos que hemos de alguna manera desarrollado en los últimos tiempos, pues bueno, unos se pueden ajustar más o menos a necesidades, no tanto a deseos, pero hay otros que no se ajustan nada. Yo diría que ni a necesidades ni a deseos, como son todos los desarrollos macroinstitucionales que no nos gustan nada, ¿no? Y que a los que estamos muy abocados, en el caso de la vejez, pues por razones que todos y todas conocemos sobradamente, ¿no? Pero realmente creo que esto necesita un empuje, que es lo que estamos intentando dar, tanto con la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, como con otras medidas, como con la estrategia de desinstitucionalización y demás, ¿no?, iniciativas que en las próximas décadas, yo espero décadas, no años, pues puedan convertirse en parte en realidad, ¿no? Yo creo que es un camino tortuoso y dificilísimo, pero que ya está emprendido por otros sitios desde hace muchísimos años. No miremos al norte de Europa, donde desde los años 70 del siglo pasado están ya trabajando desde otro paradigma, ¿no? Y yo soy muy amiga de abrir la ventana y mirar lo que se hace en otras partes para luego poder apoyar decisiones que están sobradamente contrastadas. Pero tenemos mucho por delante, ¿no?, porque los recursos no son los que responden claramente ni a las necesidades, en parte, pero también a los deseos y a las preferencias de las personas. Sí, al final un poco también hay un denominador común en todo esto, es que estamos hablando de derechos. Yo creo que el enfoque
derechos humanos respecto a la accesibilidad como llave para poder hacer efectivos otros tantos derechos es algo que nunca hay que perder de vista, porque muchas veces pues la accesibilidad en determinadas áreas o en determinados sectores se relaciona directamente con un coste, no con una inversión, no, se relaciona con un coste, cuando verdaderamente constituye una inversión, pero a ver, yo creo que fundamentalmente es una cuestión de derechos. Y me preguntaba un poco cuando estaba escuchando, ¿no?, a Maite, al final todo esto ha traído a lo largo de los años, y desde el punto de vista de la discapacidad es muy claro, una conciencia, una apropiación de esos derechos, una idea de pertenencia a la sociedad, que quizás pues en un momento dado no era tan natural ni tan automática, ¿no? Y yo creo que un poco, como lo ves, Maite, también desde el punto de vista de las personas mayores. Quiero decir, también hay que hacer un cambio cultural, un trabajo de apropiación de esos derechos y de pertenencia a esa sociedad que en un momento dado simplemente por el paso del tiempo o por la merma de algunas destrezas, por razón de la edad, ha ido expulsando, ¿no?, a las personas mayores de la participación como actores, valga la redundancia, activos, ¿no?, de la sociedad, con mucho que ofrecer, como también sucede con las personas con discapacidad, pero que en ese modelo un poco normativista, ¿no?, que busca una normalidad, ha ido expulsando, ¿no?, de los ámbitos sociales. ¿Cómo ves ese progreso en la apropiación de los derechos? Yo creo que ahora es la oportunidad de dar la vuelta, ¿no?, de dar la vuelta a ese enfoque absolutamente vertical y en ese sentido pues jerárquico, por no llamarlo autoritario, de diseño, ¿no?, de diseño y de planificación de políticas públicas, pero también ya de programas más concretos, en este caso dirigido a las personas mayores, aunque también a las personas con discapacidad. Yo no sé si podemos hablar de expulsar o podemos hablar de generaciones que en realidad no tienen práctica de la participación, porque son las generaciones que vivieron la guerra, ¿no?, que sufrieron la guerra, ahora ya casi en extinción, pero sí las que vienen pues sufrieron la posguerra, ¿no? Eso de la participación yo creo que no estaba ni en el diccionario, ¿no? O sea, era una palabra y un concepto desconocido prácticamente para los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que va más allá la cosa, es que no hay práctica de participación y eso se nota mucho en la vejez, se nota menos en la discapacidad porque es una población mucho más joven, a veces infancia, ¿no? Entonces, en estas, digamos que el hábito de participación es que cuando a una persona mayor se le pregunta por algo, si está contento, siempre está contento, ¿no? Porque, pues como bien sabéis, la respuesta deseada tiene una fuerza enorme, ¿no? Y mucho más en lo que son usuarios y usuarias de servicios, ¿no? Que dicen, madre mía, si digo que no, me la cargo, ¿no? Entonces, claro, esto todavía está ahí, ¿no? Está ahí en las personas que reciben algún tipo de recursos. Y vuelvo otra vez a las instituciones, ¿no? Lo de estos días, pues si os dais cuenta, ha habido, que yo sepa, como 40 residencias muy afectadas y habéis oído a una persona mayor que vive en una residencia que se le ha llevado a hombros 2 pisos hacia arriba en la mitad de todo el agua. Bueno, una cosa impresionante. ¿Habéis oído la opinión de alguna persona mayor? Porque yo sí que he visto la tele y no he oído a nadie mayor que pudiera decir algo de cómo se ha sentido, ¿no? Cuando una persona que tenga 80, 85, no todas tienen una demencia avanzada, sin embargo, su participación ha sido inexistente, absolutamente, ¿no? Luego, esta es nuestra cultura. El cambio cultural, pues el cambio cultural, como su propio nombre indica, pues yo soy defensora, activista absolutamente del cambio cultural, creo que tenemos para décadas
pero hay que remangarse realmente con esto, ¿no? Tenemos para décadas porque un cambio cultural es eso, ¿no? Es un cambio en el marco conceptual, en la manera de pensar, incluso en algunos de nuestros principios éticos, ¿no? En relación a un grupo o a varios o a toda la población. En este caso yo me circunscribo bastante a personas mayores y dentro de ellas a personas que necesitan cuidados, o sea, los cuidados de larga duración. Porque los demás efectivamente estamos bastante integrados en la población general. Yo diría que afortunadamente y desde la mirada de las políticas públicas pues nos está costando el de alguna manera desprendernos, lo que digo no sé si es muy adecuado, pero lo digo, desprendernos del grupo mayor de población, que son la gente que está entre 65 y 75 años, que afortunadamente cada vez necesita menos servicios concretos o recursos concretos y, eso sí, más conductas preventivas, más conductas de promoción de salud que pueden estar perfectamente integradas en la población general. Creo que esto además pues es una cosa cada día más reconocida entre los entornos profesionales, ¿no? Que las personas que tenemos más de 65 años pues a lo mejor no nos vemos ahí, no nos identificamos a pesar de que nos pongan el calificativo este de envejecimiento activo, ¿no? Que bueno, como bien sabéis, está en revisión total, ¿no? Que es esto de activo, pero bueno, no sé, o sea, yo, por ejemplo, sería la antítesis del envejecimiento activo cuando me levanto a las 7 de la mañana para trabajar 12 horas al día, pero no estoy en ese club, ¿no? Porque no voy de excursión o qué, ¿no? Quiero decir que todo está lleno de contradicciones, ¿no? Que es normal, o sea, que estos son cambios culturales, precisamente, ¿no? Y en ese cambio cultural yo creo que seguramente va a haber un grupo de población que se independice de ese grupo cuando hablamos de los mayores y que sobre todo no se identifique esto que llevamos tantos años hablando de vejez y dependencia, vejez y discapacidad, porque la mayoría de las personas no tienen esas necesidades, afortunadamente. Eso sí, las que las tienen muy intensas y cada vez a lo largo de más años. Luego, con que nos centremos bien en esa atención y en luego, de alguna manera, trabajar también intensamente las políticas preventivas, no me refiero solo a la prevención de salud, me refiero a todo lo que puede ser prevención de situaciones que surgen en la vejez, por llamarlo así, ¿no? Es decir, a partir de los 80 años aproximadamente. Esto que yo defiendo mucho y lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, tomar decisiones a tiempo es una conducta preventiva de la máxima eficacia. Si yo tengo que hacer arreglos en mi casa y estoy bien orientada, podré vivir más tiempo en mi casa. Si yo me quiero cambiar de casa y vivo en un adosado y me voy a un piso con ascensor, estoy intentando quedarme donde deseo durante más tiempo. Si además de eso sé qué voy a hacer con los 4 ahorros que tengo o los múltiples ahorros que tengo, además de tomar decisiones equivocadas en relación a las herencias y derivados, que todos conocemos, la gente que estamos en vejez, sobre todo a veces hemos sufrido bastante viendo que personas que han de alguna manera depositado toda su herencia antes de tiempo, pues bueno, unas veces eso sale bien y otras no. Pero quiero decir con eso que el tener una buena orientación, el tener un buen consejo multiprofesional, pero también del sector de la acción voluntaria, eso nos puede ayudar muchísimo a envejecer bien, sin que tengamos que tener programas tan específicos y en ese sentido pues pueden ser también a veces tan estigmatizantes. Y ahí en otro momento pues hablamos de la famosa soledad, deseada o no deseada, que yo ya sabéis que me ubico en la soledad y lo del no deseado lo dejo para otro momento porque creo que estar siempre poniendo estigma a todo lo que tiene que ver con un grupo de población
pues es un poco que vamos a intentar evitar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? La importancia de alguna manera dar paso a abrir la puerta a la participación de las generaciones que venimos ahora y que además yo creo que nos tienen que abrir la puerta, pero si no la vamos a abrir nosotros. No sé si por la fuerza, porque suena un poco así, pero sí vamos a abrir la puerta a que nuestra opinión y nuestro criterio se tenga en cuenta. Y eso es lo que va a garantizar el cambio cultural. Si no, no vamos a tener cambio cultural. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Lo del cambio cultural. Creo que vivimos en una realidad en estos momentos donde, bueno, pues es evidente que hay una mayor, o se reconoce una mayor diversidad que en otros momentos. ¿Crees que hay motivos para estar satisfechos? ¿Crees que es una ilusión y que en realidad hay cuestiones de fondo que todavía son sangrantes y que hay que... ¿Cómo lo ves? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Maite que el Inserso haya recuperado la agenda de mayores. Eso es importante. Que una instancia pública vuelva a poner el foco desde lo público en una parte de la población muy importante. También decir, poner el acento en que somos personas y las personas con discapacidad envejecemos y las personas mayores adquieren una discapacidad. Sí, hay una interseccionalidad ahí muy claro, clara. Que tengamos que ver esto desde una óptica de la intersección para hacer un abordaje más holístico. Con el tema del cambio cultural, sí hay avances, hay un avance claro en la normativa, pero aquí el tema y las resistencias muchas veces vienen a cómo aterriza esto en la vida de la gente. Cómo aterriza esto cuando hay que decir que no, este país está prohibido esterilizar a una mujer con discapacidad. ¿Cómo se sustancia eso cuando una familia, cuando un profesional dice que esa persona o cree que esa persona a lo mejor es esterilizarla? Que en este país eso está prohibido al margen de su voluntad. Estamos viendo también cómo se sustancia el derecho al voto. En este país, todas las personas, todas, pueden votar, pueden hacer suyo el ejercicio al sufragio. Eso se cambió, una ley. ¿Cómo se recoge eso en el día a día? Una persona con discapacidad intelectual entiende los programas electorales, puede ir a un colegio electoral a votar. O sea, el desafío es ese, porque el capacitismo... Y respecto de los programas electorales, no solo una persona con discapacidad. Bueno, sí, pero... No, cuando hablamos de la generalización de la accesibilidad, ese es un ejemplo claro. Sí. Creo que nos beneficiaría a todos como ciudadanos. Que el capacitismo y el edadismo están ahí. Es decir, son corrientes culturales, civilizatorias, me atrevería a decir, que forman parte de una manera férrea del imaginario colectivo. El capitalismo, el liberalismo atroz de vale solo el que produce, sigue estando en nuestras instancias. Y cogiendo el guante de lo que dice Maite, o sea, en temas de discapacidad, y eso lo podemos ver en la conversación pública, y en tema de mayores con grandes necesidades de apoyo, pues se sigue pensando que donde mejor están es recogidos. Recogidos es en una institución, es en un colegio de educación especial, es en un centro ocupacional. O sea, eso existe y esas prácticas son legales en este país. Seguir haciendo macroresidencias donde, bueno, pues donde no me preguntan qué quiero comer, a qué hora quiero comer y si quiero tener relaciones sexuales. Eso pasa en este país, a pesar de que tengamos normas y de que la Constitución, en el nuevo artículo de la Constitución, habla de inclusión y habla de autonomía. Pero ¿sabemos qué significa eso? ¿Sabemos llevar esto
a la vida de Manolo, a la vida de Antonio, a la vida de Jesús. Sabemos hacerlo. Ese es el reto. Y por eso es importante que las personas que estamos atravesadas por vulnerabilidades tomemos el espacio público. Tomemos el espacio público no solo significa salir a la calle o poner un tuit. Es estar en espacios de decisión. Es estar en espacios de poder, donde se toman las decisiones para decir, mira, esto no, por ahí esto es una línea roja. Porque si no, siempre va a haber instancias ajenas a la persona que van a decidir sobre nuestras vidas. Sin preguntarnos, sin hacer una buena práctica de los mandatos legales. Por eso antes decía, esto hay que fijarlo en las mayores normas posibles. La estrategia que decía Maite, la estrategia de cuidados, es una política palanca importantísima. Importantísima para ese cambio cultural. Que la estrategia de desinstitucionalización y de cuidados de larga duración no es otra cosa que preguntarnos cómo y dónde queremos vivir. A eso debe responder esa estrategia. Pero una estrategia puede quedar en papel mojado si no va acompañado también de cambios normativos, de cambios legislativos, de cambios culturales. Y eso es un puzzle muy complejo de encajar. Eso muchas veces me dicen, hay que hacer sensibilización, que no me gusta esa palabra nada, me gusta más la de toma de conciencia, pedagogía. Digo, sí, hay que hacerla, evidentemente. Hay que ir a las escuelas, hay que ir a los periódicos, hay que ir a las redes sociales. Pero para mí, en esta experiencia de 3 años y pico en el servicio público, o sea, la mayor campaña es un cambio normativo. Porque un cambio normativo obliga y genera conversación pública. Genera conversación pública importante. Cuando abolimos una barbaridad que era intervenir el cuerpo de una mujer al margen de su voluntad, que había en España hace apenas 4 años, era legal en este país llevar a una persona, fundamentalmente mujeres, porque eran las que se quedan embarazadas, decirle te voy a operar de apendicitis y salir esterilizada. Eso pasaba en este país. Pasa en este país y lo hemos prohibido por ley, poner a una persona con enanismo en una plaza de toros a reírse de su cuerpo. Eso pasa en este país. Y hay alcaldesas, como la de Teruel, que se han declarado insumisas a la acatación de esta norma. Con lo cual, si no ponemos esto en la norma, si no llevamos esto al BOE, es muy fácil que estas prácticas no solo sigan siendo legitimadas, sino que sigan siendo legales o alegales, que para el caso es lo mismo. Tanto este gobierno, este ministerio, Maite Sancho, Jesús Martín, nos estamos dejando la piel pues para que estas cuestiones estén en el BOE. Todo este cambio de modelo de cuidados al que se está refiriendo Maite va a ir en la ley de dependencia. Para que la ley de dependencia deje de conocerse como ley de dependencia y se conozca por su primer apellido, que es ley para la autonomía personal. De eso se trata. Y a partir de ahí vendrá o tendrá que venir todo en cascada. Con mucho trabajo, con mucho dolor, por supuesto que sí. Con muchas resistencias, porque los derechos humanos siempre provocan resistencias. ¿Y por qué provocan resistencias? Porque cambian el eje de poder. Totalmente. Y devuelven el poder a la gente. Y se lo quitan a unos privilegiados, que son los que han decidido sobre cómo tiene que ser nuestra vida. Bueno, pues uniendo un poco... ¿Cómo se ve que viene del mundo de la discapacidad sí. Y que además es jurista? Uniendo un poco... Bueno, entonces, yo creo que la reflexión sería un poco que
El desafío es la construcción y luego el respeto a la autonomía de la voluntad, ¿no? En tanto en personas mayores como en personas con discapacidad y en cualquier ciudadano, evidentemente, pero con ese foco como de importancia, ¿no? Porque para construir la autonomía de la voluntad hace falta apoyos. Sí, pero con el tema este de la diversidad al que hace referencia Santiago, la diversidad ahora mismo está amenazada. Está amenazada. O sea, hay gente que cuestiona los derechos de personas LGTBI. Hay gente que está sentada en escaños que cuestiona a las personas migrantes. Y eso son amenazas a la diversidad. Y también, ojo, con la diversidad como cajón desastre. Sí, es decir, o sea, la diversidad... O sea, digo porque tuvimos este debate cuando se estaba haciendo la ley de universidades que hablaban de unidades de diversidad. Bien, pero ojo, si eso significa desmantelar las unidades de atención a la discapacidad. Porque una persona LGTBI hay que respetarla en todos los espacios, pero una persona con discapacidad va a necesitar apoyos y va a necesitar presupuesto. Y si eso te convierte en un totum revolutum de diversidad, desaparecen los apoyos y desaparece el presupuesto. Por tanto, ojo con la diversidad, entendida como un mare magnum, y ojo también con las amenazas a las que se enfrenta la diversidad humana, que siempre enriquece las sociedades. Sí, yo creo que además esa amenaza, bueno, sabemos que no es propia solo de nuestra sociedad, sino que hay una realidad internacional en donde todo esto se está poniendo en cuestión y se está cuestionando incluso el sistema de valores común, ¿no? que surgió a partir de Naciones Unidas y que ha dado instrumentos tan importantes para nosotros como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero bueno, no sé si queréis hacer algún tipo de conclusión, de cierre, de un mensaje un poquito más allá del diagnóstico, que creo que lo hemos tenido, un poco de la dirección hacia donde inmediata, donde, bueno, ya hemos hablado de dónde tenemos que poner un poco los focos, cuáles son los peligros, la importancia de la autonomía de la voluntad y del respeto y de que los medios obviamente pues estén presentes para que esto se transforme, los medios jurídicos, los medios económicos, ¿no? Todo lo que significa la palanca que pone en marcha estos cambios y sin las cuales queda un poco en una declaración de buenas intenciones, ¿no? y nada más. Bueno, yo creo que sí hay mensajes bastante claros. El primero es que efectivamente estamos en un momento de cambio y ese cambio se tiene que concretar en una reversión clara de prioridades en el diseño de recursos, fundamentalmente dirigidos a apoyos y cuidados de larga duración y que se tiene que revertir en pro del desarrollo de servicios en el ámbito comunitario, en el entorno cercano y en donde las personas llevan décadas, porque llevamos décadas preguntándoles qué es donde quieren vivir, ¿no? Que es en su entorno, es en su casa, aún cuando necesiten apoyos. Eso es un objetivo muy ambicioso, muy complejo, pero que tenemos que avanzar en él. Y eso yo diría que en detrimento de la generación de grandes instituciones, porque estamos hablando de entornos, como comentaba al principio, de carácter ecosistémico, en el que obviamente habrá alojamientos para personas que necesitan apoyos y cuidados, pero esos alojamientos estarán en ese entorno pequeño, ¿no? Por decirlo así, en ese entorno en el que las personas podamos gestionar nuestros apoyos y cuidados desde los sistemas públicos, evidentemente, de una manera mucho más razonable. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno y es uno muy importante. El segundo es que cuando hablamos de desinstitucionalización no estamos hablando de destruir las instituciones actuales, estamos hablando de transformar esas instituciones en entornos hogareños y claramente diferenciados de lo que es una gran institución, ¿no? Donde se respeten pues
los deseos de las personas y, por supuesto, las necesidades. Y todo eso yo creo que está y se mueve, se puede dirimir casi solamente en un marco ético que defiende los derechos de las personas. Y ese marco ético pues ha venido a llamar un marco ético centrado en las personas y demás, ¿no? Yo cuando hablo de centrado en las personas siempre hablo de las personas que necesitan apoyos y cuidados, pero también de las personas que ofrecen apoyos y cuidados, porque si ellas no se sienten bien, sean profesionales o sean familiares, pues esto no va a salir bien, ¿eh? Y está claro que para eso pues necesitamos evidentemente un reconocimiento de otro tipo del cuidado profesional que está excesivamente precarizado, excesivamente feminizado, excesivamente poco formado. Por lo tanto, en esas estamos también, porque sin eso no podemos avanzar en un cambio cultural que en este momento pues está protagonizado por personas que están, digamos, en desventaja con relación a otros entornos profesionales. Yo creo que con eso tenemos tarea, insisto, para las próximas décadas, no solo para estos años, ¿no? Pero es importante que nos lo creamos, ¿no? Por decirlo así, porque esto solo va a cambiar si nos lo creemos y realmente intentamos que las cosas cambien y eso se refleje, como bien dice Jesús, en las leyes y en los números presupuestarios. Mientras tengamos la mitad prácticamente de presupuesto en sistema de protección social del resto de los países de la media, de los países de la OCDE, pues no vamos bien. Evidentemente necesitamos muchísima más financiación. Pero para eso necesitamos también mucho más compromiso social, mucha más conciencia social, porque en general las administraciones públicas responden a demandas casi siempre, ¿no? Y cuanto más demanda haya, pues más fácil va a ser que esta sociedad y concretamente los poderes públicos entiendan que los apoyos y cuidados es una prioridad. En este momento parece que esto no acabamos de entenderlo porque en cifras está claro que no es ninguna prioridad. Así que tenemos tarea. Muy bien, sí que tenemos. Jesús, 2 minutos, tú también. Pues bueno, aquí estamos en una democracia. Ahora gobierna un gobierno progresista de izquierdas, pero mañana puede venir otro tipo de gobierno, otro tipo de partido que esté al mando del gobierno y eso significa que, bueno, que la democracia funciona. Estamos también en un estado de autonomías, o sea, que son las que tienen las competencias en materia de servicios sociales. Y en todo esto hay ideología. Hay ideología de cómo ve el progresismo el tema de la discapacidad, el tema de los cuidados, el tema de la accesibilidad y cómo lo puede ver el centro derecha. Y con esos mimbres tenemos que jugar, porque eso no lo podemos obviar. Es muy importante lo que dice Maite del presupuesto, pero es que claro, o sea, cómo destinan los recursos unos y otros, dónde ponen los huevos unos y otros. Eso va a marcar absolutamente la agenda social de las personas mayores y las personas con discapacidad. Mirad, con el tema de la discapacidad en general genera consenso. Genera un consenso social, concita acuerdos parlamentarios, no en vano, en una legislatura altamente tensionada, altamente polarizada, hemos conseguido cambiar la ley de leyes. La primera reforma social de la Constitución, porque se circunscribía al tema de la discapacidad. Y en general, temas como el derecho al voto, la esterilización, que son temas espinosos, han salido por un amplio consenso parlamentario. Pero ojo, no significa esto que ese consenso parlamentario luego vaya a permear bien en la vida de la gente. Eso es muy importante. Es el basamento, son los cimientos de la casa. Pero luego hay una capilaridad que es mi día a día como persona con discapacidad. Y eso está en las miradas,
eso está en las ideologías, eso está en la concepción de lo público y en los presupuestos. Y eso hay que tenerlo muy claro, hay que tenerlo muy claro. Y digo todo esto para no perder de perspectiva una cuestión, que es la sociedad civil organizada. Todas las personas mayores que se están organizando bien, y yo creo que van a tener un muy buen aliado en el inserso, como las personas con discapacidad. Porque una sociedad civil crítica, beligerante, propositiva, va a ser un elemento de higiene democrática. Para cuando estén unos y estén otros, de reclamar legítimamente lo que les pertenece. Cuando personas mayores salen a las calles reclamando pensiones dignas, a eso también me refiero con buena salud de la democracia. Esos espacios no hay que perderlos nunca de vista. Nunca de vista porque, bueno, pues el poder, los gobiernos, las instituciones, las conforman personas. Hoy estamos aquí y tengo que decirlo, bueno, pues sí, sacando pecho, con orgullo, personas que estamos comprometidas con este cambio cultural. Pero mañana puede venir personas que no lo estén, o no lo estén tanto, o lo estén de manera diferente. Entonces tiene que haber elementos en la sociedad que sirvan de acicate, que remuevan esas cuestiones para que el progreso siga, el progreso llegue a la gente. Porque si no, o sea, podemos hacer un pan con tortas, y todas estas cuestiones de lo que nos ha costado sacar adelante una estrategia de desinstitucionalización, eso en un momento dado puede quedar en un cajón. Puede quedar en un cajón. Por tanto, hace falta cuidar muy mucho los movimientos sociales como elemento de cuidado también de las democracias, que bueno, pues tendrán sus imperfecciones, pero bueno, o sea, miremos a lo que es Moscú o miremos a lo que se está convirtiendo Argentina. Lo cual, bueno, pues a eso me refiero. Bueno, pues la verdad es que me quedaría con vosotros muchísimo más tiempo, es un placer, es vuestra casa, os animo a volver cuando queráis. Y bueno, pues vamos a dar paso ya, vamos a cerrar esta conversación tan amena que hemos tenido y yo creo que donde podemos rescatar muchos puntos interesantes. Y bueno, pues os despido aquí y vamos a dar paso a la siguiente conversación en unos minutos en cuanto las cuestiones técnicas nos lo permitan. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Gracias a vosotros. Gracias.